A ver, otra de las cuestiones que se habría visto por parte del gobierno de Venezuela, pese a todo el pucherazo, que yo creo que ya ha quedado claramente demostrado, que el no presentar las actas de manera transparente para que se pueda corroborar, y el hecho de que las actas que sí se han podido corroborar le dan la victoria a la oposición por un 30% prácticamente de los votos emitidos. O sea, yo creo que más allá de la más que flagrante estafa que se habría cometido en esas elecciones, también tenemos todos los palos en la rueda que ha puesto en los últimos días el gobierno de Venezuela para evitar que los opositores o la gente que era pues más disidente con respecto al régimen pudiesen votar. Para empezar, debería llamar la atención el hecho de que no hay que olvidar que en Venezuela hay 8 millones de exiliados, ¿vale? 8 millones de personas que han tenido que salir de ese país porque vivían en la auténtica miseria, ¿vale? Gran exilio en Venezuela. De esto se habla no tanto como se debería. 8 millones de migrantes venezolanos viven con incertidumbre a las elecciones del 28 de julio. 8 millones de venezolanos han emigrado ya de su país en los últimos años. La poca certeza que existe allí en Venezuela ha afectado directamente al futuro de sus compatriotas, hasta el punto de que cada vez es más difícil cosas tan comunes como encontrar pareja o mantener amistades. Las elecciones del 28 de julio serán clave en el porvenir de este país. Bueno, pues habrá que esperar para ver qué es lo que sucede después de estas últimas elecciones, pero aquí lo que podemos ver es que de esos 8 millones de exiliados que hay, el régimen de Maduro ha hecho lo imposible para que no pudiesen votar. Dicen por aquí, la dictadura sabe que la enorme mayoría de los millones que dejaron el país serían votantes opositores y por eso complica el proceso de inscripción para que los finalmente habilitados para ejercer su derecho en las embajadas sean una pequeñísima minoría. O sea, básicamente, para que os hagáis una idea, había unos números, por ejemplo, de Argentina, de los 8 millones, creo que tenían capacidad para votar 69.000. Aquí está. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, oficializó que del total de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, son 8 millones, solo 69.000 podrán votar en las elecciones. 69.000, suerte. Y de dicha cifra, solo 6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos. Porque esto es un poco lo que hizo el gobierno de Venezuela antes de las elecciones, antes del fraude y el pucherazo que ha dado en las elecciones. Lo que hizo aparte fue intentar dinamitar por todos los medios posibles el hecho de que estas elecciones se pudiesen dar con normalidad y todo el mundo pudiese votar. ¿Vale? Lo cual ha sido espectacular. Bloquearon la entrada de Colombia a Venezuela. Bueno, bloquearon todo. O sea, ha habido un hilo muy bueno, de hecho, que quería leeros, que tenía por aquí, que es de Nacho Montes de Oca. Ahora os lo voy a leer, pero antes vamos a ver esto. Dice: los venezolanos impedidos de ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia por órdenes de Nicolás Maduro se adentran en lanchas por el lago de Maracaibo para derrotarlo y liberar a su país. Un acto heroico. Ese vídeo es falso, ¿no? Es que, chicos, hay una cosa con todo esto, y es que las redes ahora mismo con este tema son un hervidero de reciclados de otros momentos y de fake news. Así que tener cuidado con la información que veis y con la información que dais. De Mercenar: soy venezolano. Si tapas la información personal, le puedo pasar el DNI venezolano de mi padre, que vive aquí en España pero aparece como votante en un estado vecino a la capital de Venezuela. Esto se puede consultar en la página web del CNE. Pues vaya tela, tío. Esto fue hace años, ¿no? Bueno, pero Ignacio Montes de Oca sí que ha hecho un hilo que me parece interesante para revisar. Dice: vamos a describir el escenario en el que se van a desarrollar la votación del domingo en Venezuela, el domingo, y enumerar algunos factores que anticipan que no presenciaremos elecciones limpias. Sale hilo sobre un proceso de votación crucial para Venezuela y toda la región. Lo primero que hay que definir es que en Venezuela no habrá elecciones libres, sino un proceso afectado por una dictadura que apeló a todos los trucos para torcer a una mayoría que todas las encuestas indican que está a favor de terminar con 25 años de chavismo. Esto es así, no por las hijas de Zapatero,
sino por la información que daba Infobae sobre cómo todas las encuestadoras independientes daban una ventaja a la oposición de entre 20 y 30 puntos. Y es exactamente lo que reflejan las actas que se han podido fiscalizar de los recuentos electorales. Bien, de los 21 millones de personas en capacidad de ejercer el voto, el gobierno venezolano inhabilitó a por lo menos 9 millones. El primer recurso fue impedir que al menos 5 millones de electores dentro de Venezuela se registren. El voto es optativo y con registro previo. ¿Vale? Esto ya de entrada. ¿Cómo lo hacían? Pues básicamente a través de la red de vigilancia interna y de vulneración del secreto electoral en anteriores comicios, el chavismo tuvo la posibilidad de detectar personas y zonas con opositores. Entonces, ellos básicamente sabían las zonas donde iban a tener menos votos. Entonces, en esas zonas lo que hacían era que el registro para votar y para tal, pues fuese una pesadilla burocrática lo suficientemente fuerte como para que solo una pequeña minoría consiguiese tener permisos para votar. Gran trucazo, gran trucazo. Que ese mapa coincida en gran medida con el de las restricciones para votar no es obra de la casualidad. Entre los 5,5 millones de exiliados con capacidad de votar, apenas 70.000 fueron habilitados para votar desde el exterior. Y de esos 70.000 han conseguido votar menos de 6.000. Ok. Para darse una idea del tamaño de la maniobra, de los 220.000 exiliados venezolanos en Argentina, solo se ha permitido el registro de 2.638. La proporción se repite en otros países. Queda claro que el motivo del exilio se emparenta mucho con un voto contra Maduro. En total, el chavismo proscribió de hecho a un 25% de la masa electoral y aún le queda el manejo de la maquinaria del cómputo de votos que en el referéndum por el Esequibo del 4 de diciembre pasado demostró que arrojará los datos que desee el que maneja el conteo. Esas maniobras se harán sin veedores internacionales independientes, ya que Maduro prohibió el ingreso de observadores de la Unión Europea y de Estados Unidos. Al menos de los que tienen una mirada crítica sobre el régimen. Lo reemplazó por militantes de partidos afines para darle una pátina de legalidad. Aquí yo creo que podemos tener a dos grandes representantes de la ultrahistoria venezolana, ¿no? Mira a Monedero. Hemos compartido una historia fabulosa. ¡Qué maravilla! Dios santo, tío. Dios santo. ¡Qué maravilla! Incluso boicoteó a los observadores de Brasil y Colombia, que son dos gobiernos que hasta ahora eran aliados, pero pasaron a ser considerados adversarios desde que advirtieron a Maduro que debería respetar un triunfo de la oposición en las elecciones. El rechazo a Maduro se extiende a figuras como el uruguayo Pepe Mújica y otras figuras de izquierda. Bueno, o sea, Gabriel Boric ya hemos visto lo que dijo, que ha dicho que son difíciles de creer los resultados que se están arrojando, y aquí está Pepe Mújica diciendo que a Venezuela lo de la democracia como que no le va en exceso, ¿no? En Venezuela parece, pero no juegan a la democracia. Esto no es de ahora, esto es de enero de 2024. Kake ya habría sido... A ver, pues... Yo si queréis podemos luego ponernos en contacto con Kake. No sé si hoy, pero a lo mejor otro día sí que puede venir y contar la experiencia de lo que ha visto por allí. Hasta el día 25, el gobierno intentó frenar la inscripción de 30.000 testigos electorales de la oposición en un intento fallido por dejar a las mesas de votación sin fiscalización ajena al oficialismo. El domingo se prevé que también obstaculizarán su tarea fiscalizadora. Y lo dice el CNE, que los testigos se acreditan para que presencien el proceso. Y este es un proceso abierto. Y usted está violándonos ese derecho de nosotros estar allí. Si está consciente que lo está violando, ¿verdad? ¿Usted lo dice? No, yo digo no, usted lo sabe que es así. Si no nos permite el acceso, usted sabe que no está violando el derecho. Primera vez en la historia que están haciendo eso. No dejan de tener sido testigos ustedes en este colegio. Yo tengo 70 años y he sido como 10 veces aquí. Ah, bueno, conmigo no ha trabajado nunca. Esta gente lo que está denunciando es que no se puede registrar para luego poder votar. Necesidad de entrar, pero sí se... O sea, que usted está acostumbrado a atropellar a la gente. Para el domingo. Usted está acostumbrado a atropellar a la gente. Este es un proceso ciudadano donde tenemos que presenciar esa instalación. Y usted es una abusadora. Y usted no va a durar todos los años del mundo allí. Y después del 28... Manchibolo, gracias por la suscripción. La maravilla sería que Monedero y Zapatero se queden en Venezuela y no vuelvan. Yo firmaba, la verdad. Yo firmaba. En horas recientes se sumó, a ver qué es lo que está diciendo aquí el Real Bunny.
Hay millones de venezolanos en otros países que hoy no pueden votar, pero el Comité Olímpico le habilitó una mesa en Francia a la única deportista que banca a Maduro. Ja, 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 ja. Nuestra delegación ejerciendo su derecho al voto en París. Qué puto asco, tío. En horas recientes se sumó a la denuncia de la instalación prematura de mesas electorales en diferentes sitios de Venezuela y la restricción de acceso a la oposición. Claro, esto me imagino que tendrá que ver con el hecho de que durante el proceso en el que se ponen las urnas, en el que se quitan las urnas, tiene que haber una fiscalización absoluta, porque si tú puedes poner las urnas o quitar las urnas o estar en el recuento de urnas sin que nadie esté observando cómo se está haciendo esto, pues se pueden manipular los votos y las papeletas que habría dentro de las cajas, ¿no? Dice, no, reciente se sumó a la denuncia de la instalación prematura de mesas electorales en diferentes sitios de Venezuela y la restricción de acceso a la oposición. Son los militantes del PSV, el partido oficial, saben qué sucede con las urnas instaladas dentro. Trucazo, chicos. Ay, sí, mala ganar. Uy, cuandrote. Luego está el sistema de amedrentamiento en las mesas de votación, que no son otra cosa que la continuidad de los colectivos armados que secuestra a omnibus de opositores y atemorizaron a candidatos opositores y a todo el que colaboró con la disidencia durante la campaña. Porque hay que decir que este señor Edmundo González, sobre el que supuestamente habría sacado un 44%, no era el jefe de la oposición. También se iba a bloquear el camino por donde iban a pasar las marchas opositoras y se clausuraron los comercios que les prestaron su asistencia. Entre enero y junio de 2024 el régimen detuvo y procesó a 46 personas identificadas como militantes o familiares de opositores. Este instante me está poniendo... Y aquí están, señores con la camiseta del partido, grandes comisarios políticos. Vemos cómo los comisarios políticos de turno están poniendo un cartel en el que supuestamente se estaría clausurando un comercio. El avisado de clausura al negocio con el tema de la Corina. Qué arbitrariedad, qué disgusto, qué rabia. Era un negocio que no se ha dicho que tenía algo que ver con Corina. Arbitrariedad, qué disgusto. El avisado de clausura al negocio con el tema de la Corina. Qué arbitrariedad, qué disgusto, qué rabia. Vale. En los primeros 10 días de campaña electoral, del 4 al 14 de julio, la dictadura detuvo a otras 71 personas que incluyen a los jefes de campaña y colaboradores cercanos de la líder de la oposición, Corina Machado. Vale, lo están diciendo por ahí que la líder es María Corina Machado, pero se la inhabilitó tanto a ella como a su segunda para que no se pudiesen presentar. Entonces, al que tuvo que presentar la oposición fue a Edmundo García, que es un señor que no era tan conocido. Ya te digo, todo es despropósito tras despropósito tras despropósito. En los 10 primeros días de campaña electoral, tal. Dice, nuestro equipo en la cola ha verificado la atención de 5 ciudadanos, 4 mujeres y un hombre, todos están en custodia del destacamento 113 de la GNB. Seguimos trabajando. Debe sumarse el control de medios e internet. El chavismo tomó el control de los 25 medios de televisión y prensas principales y con ayuda de los gobiernos de Rusia y Cuba ejerce el control de las redes sociales y se atribuye la capacidad de hacer cortes discrecionales. El órgano que rige la actividad de internet en Venezuela se arroga la potestad de anular la conexión en zonas muy específicas y es previsible que del domingo apliquen un silencio comunicacional como lo hicieron durante las pasadas manifestaciones masivas de la oposición. Esa cobertura en las redes es crucial porque Venezuela atravesó un proceso que condujo al cierre de 408 medios opositores en 20 años y su reemplazo por periodistas y contenidos afines a la dictadura que replican las versiones oficiales e invisibilizan a las opositoras. Esto es básicamente lo que anunciaba Pablo Iglesias que quería hacer en España, lo que pasa es que pues nunca le llegaron a dejar, ¿no? Maduro prohibió además el ingreso de periodistas extranjeros con un criterio de censura ideológica, lo que denomina sicarios de la mentira. Incluyen a la agencia EFE de España, la AP, la CNN de Estados Unidos, la FP de Francia, Caracol de Colombia, Radio Rivadavia e Infobae de Argentina. Otro truco, clase infantil para argentino, es presentar una boleta electoral en donde la imagen de Maduro se repite 3 veces en un sitio preferente y la de Edmundo González solo 3. ¿Vale? Y me parece subnormales.
Tampoco es una elección libre de candidatos, esto es lo que hablábamos antes. Maduro vulneró los acuerdos de Barbados que preveían relajar las sanciones a cambio de permitir la presencia de observadores internacionales independientes y un compromiso para levantar las proscripciones a los candidatos opositores. Mediante el manejo de la CNE se impidió a Corina Machado, que es esta chica de aquí, ser electa pese a lograr el 95% de los votos en las elecciones internas. Y luego se apeló a maniobras igual de ilegítimas para proscribir también a Corina Lloris. Finalmente el exdiplomático Edmundo González fue el que ocupó el lugar. Básicamente, es como, yo qué sé, como si van a ser unas elecciones y se presenta Isabel Díaz Ayuso, que es el mayor activo político que tiene la oposición al gobierno, y de repente dicen, no, esta señora no, porque patata. ¿Vale? Entonces dicen, bueno, pues entonces ponemos a... No, este tampoco. Y al final tienen que poner a una tercera espada, a una cuarta espada, que aún así iba a arrasar. Porque tenía entre un 20 y un 30% de toda la intención de voto. El repertorio de Maduro para intentar torcer el resultado incluye una apelación a los venezolanos para que eviten un baño de sangre. Esto es verdad que lo dijo y fue bastante interesante de escuchar. Estamos justo a 11 días del siglo XXI. Creo que estaba por aquí. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Pero la atención además Ahí está, se centra chicos. en la fecha 10. Si no queréis que esto se convierta en un baño de sangre, más os vale que gane, ¿vale? Esto es la política del no miedo. Está bien. Dice, para que yo me entienda, la noticia es que un régimen dictatorial no ha permitido unas elecciones limpias. Me pinchas y no sangro. Ya, la verdad es bastante... wow. Pero sí que es verdad que había falsas ilusiones de que esto pudiese suceder. Luego se lo recriminaron tanto que Maduro dio explicaciones sobre lo del baño de sangre. Aquí está. Yo dije que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, bolsonarista, Esta es buena, ¿eh? que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler. No puede ser esto. Seguidores, qué arbitrario, ¿no? Son seguidores de Milei y de Hitler. Llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Y en Venezuela va a triunfar la paz. Te lo digo, tío. Te lo digo. Se me caen los huevos al suelo. Se me caen los huevos al suelo y podemos jugar al billar con ellos, tío. Se me caen los huevos al suelo y podemos jugar al billar con ellos. Bueno, pues esto era un poquito lo que se podía esperar de todo esto, ¿no? El repertorio de Maduro para intentar torcer el resultado incluye una apelación a los venezolanos para que eviten un baño de sangre, votando a los opositores, y una amenaza expresa al prometerle a los militares bolivarianos el 6 de julio que no entregará el bastón del mando. Queda por ver cuáles son los motivos para que la oposición esté encabezando las encuestas. Vamos a algunas cifras del resultado. Bueno, aquí ya empieza a hablar un poco de la situación en la que lleva sumida Venezuela los últimos 20 años. Del exilio de 8 millones de señores y de todo esto. Pero es lo que hay. A ver qué habría dicho Fonseca. No rehuyo a ningún debate y no se me olvida, tranquilo. Pero ahora es el momento de defender la voluntad popular, que no son falsas esperanzas y que sabes que no es la que se ha proclamado el régimen. Atácame si quieres, pero tengo claro con quién voy a estar. En fin, miren. John P. Aquaviva.
Yo sé que es muy fácil hacerlo, es muy fácil hacer lo que hace Fonseca. Es muy fácil hacer lo que hace Fonseca, ¿verdad? Ese sujeto, ¿verdad? Ese sujeto que los últimos pelos que le quedaban se le deben haber caído ahora que escuchó este discurso. Ese sujeto es muy fácil. Es muy fácil hacer el discurso de ya va a caer, ya va a caer. Es muy fácil, Fonseca. Porque eres un sujeto ignorante. Eres realmente un ignorante. Un sujeto que habla de tantos temas políticos desde hace tantos años. Uno esperaría que aún, tan solo, si fuese por coincidencia, hubieses aprendido algo durante ese tiempo. Pero sigues siendo igual de ignorante que eras cuando yo te veía en VisualPolitik, que eras tremendo progre. Sigue siendo igual. Entonces resulta que Fonseca en estos días se ha estado agarrando de las... Fonseca es un progre, tío. Joder. Está guapo, ¿eh? Yo tengo una fascinación por los superfachas y los super progres, que todo lo que se mueva un pelo a su izquierda o un pelo a su derecha, o en el momento en el que alguien vire un putísimo centímetro de la posición que llevan, de repente se convierte o en tremendo fascista o en tremendo comunista. Joder con el John P. Aquaviva, tío. Bolas del tema venezolano, haciendo más visitas que nunca antes en su propio canal. Entonces por eso hace 10.000 millones de visitas. Las últimas horas de Maduro, ya va a caer Maduro, Maduro se va, Maduro no puede quedarse. Y este sujeto es muy fácil decir esto. A ver, Canelo, John P. Aquaviva, no sé quién cojones es este pibe, pero vamos a ver, enterado. De acuerdo a la situación política y social que había en Venezuela los últimos meses, de acuerdo también a la debilidad, tanto interna como externa, que tiene Nicolás Maduro ahora mismo en Venezuela, era, y yo creo que tenía bastantes razones para serlo, bastante esperanzador las elecciones del pasado 28 de julio como un momento de disrupción y como un momento de cambio de régimen. Otra cosa es que esto no haya sido, pero que no hubiese elementos. Alonso Utain, gracias por la suscripción. Con Fonseca que no se meta, que es padre Rambo, calvo. que no hubiese elementos para poder especular con que esto pudiese pasar, pues me parece de que se equivoca. Pues sí, evidentemente se puede equivocar. De todas formas, veremos qué es lo que sucede con el régimen de Maduro dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos meses o dentro de los próximos años. Pero decir, no, a ver, era más que evidente, ahora que ya sabemos lo que ha pasado, era más que evidente que esto no iba a pasar, era más que evidente, pues la verdad, los que teníais una bola de cristal ahí, pues mira, va a pasar esto, va a decir que ha sido un fraude y va a seguir con una huida hacia adelante. Pues vale, pero también había razones más que legítimas para esperar que fuese un momento de claudicación de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta, ¿vale?, la que tiene encima, y a ver ahora cómo va a través de la mirada internacional, va a justificar el tremendo pucherazo y fraude electoral que es más que evidente que ha cometido, teniendo en cuenta que hasta aliados progresistas que están alineados políticamente con él, como Gabriel Boric, están denunciando que hay una falta de transparencia en las elecciones venezolanas. Entonces, tío, yo los Rambos estos, tío, superfachas, que son como los gatekeepers, ¿sabes?, de la moral, me los paso por el forro de los cojones, tío. Es cierto que Fonseca se equivocó, pero no es fácil lo que hizo y yo se lo agradezco. Se jugó su nombre y movilizó gente. Tío, Fonseca, los vídeos que ha hecho, pese a haberse equivocado con lo que podía pasar, son muy buenos y están muy bien documentados. Y te explican muy bien la situación que ha habido en Venezuela los últimos años. Entonces, ninguna tontería. Dice, no riullo, es lo que le ha contestado Fonseca. Ningún debate y no se me olvida, tranquilo. Pero ahora es el momento de defender la voluntad popular, que no son falsas esperanzas y que sabes que no es lo que ha proclamado el régimen. Atácame si quieres, pero tengo claro con quién voy a estar. El matao este, tío. Es que el otro, como su análisis era así... En fin. Pues esto por un lado, ¿no? Pues esto por un lado.